Eh, es una, es una tragedia ver la condición de la iglesia en Colombia. Hay algunas iglesias que promocionan los diezmos y las ofrendas dizque para cosechar. Según ellos, si usted cree en los profetas que son ellos mismos, van a ser prosperados. Todo su énfasis es en el dinero. En otras iglesias, los que enseñan son falsos maestros, mujeres que diciendo que son pastoras toman la palabra y la tuercen para subir a los púlpitos. Hay una pastora que se jacta de que recibió el llamado cuando tenía 7 años de edad y ahora dice que hace milagros, prodigios y señales. Otras iglesias usan la música y la han convertido, se convierten en estos lugares de reunión para estudiar la palabra, se convierten en conciertos. Un cantante al frente, animando a las personas, mujeres atrás bailando al ritmo de la música, como cuando se presentan en vivo los artistas famosos. Hay una bola disco que refleja la luz de los reflectores por todas partes. Y se siente como ir a un concierto de Shakira o de Juanes o de Karol G. Ojo, no que yo haya ido a uno de esos. Pero cuando era incrédulo sí asistía a varios conciertos en el Coliseo del Campín, al que ahora se llama el Movistar Arena. Y viendo los videos que ponen estas iglesias en su página de internet, es tal cual. Creo que todos somos conscientes de que la iglesia está en crisis, que está en problemas. Y lo más triste es que se supone que la iglesia es el medio por el cual la gente afuera puede ver. Es la luz en medio de un mundo perdido. La iglesia tiene un mensaje a comunicar y no lo está haciendo. La iglesia es la que tiene la autoridad para hablar de las verdades de Dios a un mundo perdido. Ese es el negocio de la iglesia. Enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia, equipar, predicar la palabra de Dios. Y no es eso lo que están haciendo. ¿Y qué debería hacer? ¿O qué debería decirle mejor a sus vecinos incrédulos para que vengan a la iglesia? ¿Cuál es el mensaje? ¿Venga al concierto? ¿Venga a ser bendecido económicamente? Por supuesto que no. La iglesia, dice Pablo en 1 Timoteo 3:15, es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Y se ha convertido en el Coliseo del Campín, un lugar para el entretenimiento y los negocios. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan que haría Jesús si regresara y viera la iglesia aquí en Colombia? ¿Creen que se uniría a la parranda? Tal vez no. Pues algo similar estaba pasando en el templo judío y noten lo que hace Jesucristo. Capítulo 2 de Juan, leamos capítulo 2, versículo 12. Dice allí, después de esto es después de la boda de Caná de Galilea. Bajó a Capernaum, él, Jesús, con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero allí no se quedaron muchos días. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, a los que cambiaban dinero allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Aquí vemos que Jesús encuentra, si lo observan, una serie de problemas en el templo judío y lo resuelve. Presten atención a lo que está sucediendo acá. Y les digo, para iniciar, que esto no es la iglesia,
es el templo. La iglesia no inicia sino después de la ascensión de Jesucristo y con la llegada del Espíritu Santo. Este que está acá es el templo judío, pero esto que está sucediendo allí es similar a lo que sucede en la iglesia hoy, irreverencia. Y quiero que no se distraiga porque lo que veremos ciertamente le concierne a usted. Y lo primero que quiero decir es que aquí hay algo asombroso, hay algo extraordinario e impresionante. Es tan grande que varios comentaristas dicen que lo que tenemos en estos textos es un milagro como lo fue el milagro de la conversión del vino. Es un milagro de proporciones gigantescas, es un milagro impulsado no por la compasión, sino impulsado por la ira. El primer milagro que Juan registra fue un milagro privado, si lo recuerdan. Sucedió entre sus familiares, entre sus amigos, los amigos de Jesús. Sucede en esa pequeña ciudad de Caná, con personas que se conocían, pero probablemente con personas con las que crecieron. María estaba allí y la familia de Jesús, habían otros familiares. Este fue el primer milagro. El segundo milagro no es un milagro privado, no es un milagro para los familiares y amigos. Este es un milagro en el que participan decenas de miles de personas. Esto porque se da en el templo y en este momento hay muchos espectadores en ese lugar. Este es un milagro de ira santa, no como la conversión del vino, que lo hace Jesucristo por compasión con los novios porque se les había acabado la bebida. No, este es uno de ira. Y este es un anticipo del juicio que vendrá con la destrucción del templo de Jerusalén. Y un juicio que se convertirá en realidad para todos cuando todos estén frente al gran trono blanco de Dios. Como les digo, esto que encontramos en el templo en tiempos de Jesús es un milagro de ira santa. Y esa ira se da por lo que estaban haciendo los judíos allí en el templo. Todo por su irreverencia, por su hipocresía, esa hipocresía judía. Ellos decían que hacían cosas para Dios, pero al final las estaban haciendo para ellos mismos. Igual hoy en las iglesias, dicen que hablan para Dios, que hacen cosas para Dios, que hacen obras de justicia, obras de misericordia, pero todo es para conseguir sus propósitos, ya sean financieros o de poder o de gloria para ellos mismos. Y yo les digo una cosa, son culpables tanto los líderes como todos los que asisten a esos lugares. A los asistentes les encanta que los líderes les digan lo que les dicen y hagan lo que los líderes hacen. Y piensan que de esta forma están honrando a Dios. De hecho, Isaías, 700 años antes, habla de algo similar. Isaías 1, versículo 11 dice: ¿qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios?, dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de ganado cebado, y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Cuando venís a presentarlos delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros? De que pisoteéis mis atrios. No traigáis más vuestras vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. Al convocar asambleas, no tolero iniquidad y asamblea solemne. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí, estoy cansado de soportarlas. Y cuando extendéis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Sí, aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Esas palabras de Isaías están motivadas por la adoración corrupta que se vivía en esos días. Y es la misma adoración corrupta del templo en los tiempos de Jesús. Es la misma adoración corrupta en las iglesias. Es un viejo problema de hipocresía en Israel, de religión falsa y de adoración superficial. Y eso
Esto es lo que enfurece a Jesús, porque es una adoración irreverente y blasfema. Es lo mismo que tenemos hoy en las iglesias, llenos de hipócritas, falsos, con adoración al hombre, sin reverencia alguna y hasta blasfeman. Pero démosles un vistazo de cerca a los acontecimientos en Juan y veamos cómo esos acontecimientos los podemos aplicar a nuestras vidas. El versículo 12 dice, descendió a Capernaum. Esto está a 25 kilómetros de Nazaret. Jesús y sus hermanos van allí. Todos iban juntos. También van los discípulos, Andrés, Pedro, Felipe, Natanael, Santiago y Juan. Estos eran los discípulos en ese momento. Todos se dirigen a Capernaum, a ese pequeño pueblo que está en la costa norte del mar de Galilea. Se quedan allí unos días porque en realidad van es para Jerusalén, van para la Pascua. Y en el versículo 13 llegan, y llegan un poco antes de que comenzara la fiesta. Noten el versículo 13, la Pascua de los judíos estaba cerca, y la Pascua es una fiesta anual que Dios ordenó. Y se celebra junto a otra fiesta de 7 días, que es la fiesta de los panes sin levadura. Y esta fiesta de la Pascua se instaura cuando Israel fue liberado de Egipto, y eso lo encontramos en Éxodo capítulo 12. Dios les dijo a los judíos que la última plaga iba a ser la muerte del primogénito de todos los egipcios. Porque esta noche, dice el texto, pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Y los judíos, si querían que el ángel de la muerte pasara por encima de su casa, entonces sacrificarían un cordero, rociarían su sangre en los postes de las puertas y en el travesaño. Comerían juntos el pan sin levadura y se prepararían para salir de Egipto. El ángel de la muerte pasó sobre ellos y los liberó. Les liberó del juicio en aquellas casas en donde se encontraba la sangre en la puerta y en el dintel. Y esa imagen es un símbolo de la obra que Jesús haría más adelante cuando derrama su sangre en la cruz y provee la liberación del juicio divino. Así que la Pascua se instituye en Éxodo 12. Y en Éxodo 23 Dios ordena que guarden esta fiesta cada año junto con otras fiestas. Y Jesús, siempre obediente a la palabra de Dios, cumple toda justicia. Dice la Escritura que cumplió todas las ordenanzas ceremoniales. Él obedeció todo lo que era la ley moral en la ley de Dios, todo lo que era religioso en la ley de Dios, todo lo que era ceremonial en la ley de Dios, todo lo que era práctico. Lo que fuera que estaba escrito por Dios y prescrito para el pueblo de Israel, Jesús lo hizo. Y por eso es que Él viene a la Pascua, porque era una demanda para el pueblo, una demanda que la demanda era que deberían celebrar la Pascua. De hecho, su ministerio comienza en la fiesta de Pascua y termina con otra fiesta de Pascua. Y en ambas Pascuas, en la primera y la última, Él hace exactamente lo mismo. Él limpia el templo, la misma acción. En la primera Pascua, Él limpia el templo para comenzar públicamente su ministerio. Al final, Él limpia el templo para terminar públicamente su ministerio. Entonces, se convierte en el Cordero Pascual. Y en el medio de estos tiempos, durante su ministerio, hay otras 2 Pascuas. Juan nos habla de una en el capítulo 6 y otra en el capítulo 11. Jesús entonces siempre guardaba la Pascua, siempre. Entonces esta vez, cuando entra en el templo para comenzar su ministerio, se encuentra con algo que no le causó mucha gracia. Noten el versículo 14. Y encontró en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y hay que entender esto. Piensen en este momento que hay un gran número de personas en Jerusalén, particularmente están en el templo.
El número normal de la población de Jerusalén en tiempos de Jesús es difícil de determinar, pero algunos dicen que es más o menos entre 100.000 a 300.000 habitantes. Sin embargo, en tiempos de la Pascua, ese número se aumentaba a 1.000.000. Josefo, el historiador judío, dice que llegaba hasta 2.7 millones de personas. Y digamos, entonces, que somos conservadores, que hay 1.000.000 de personas. 1.000.000 de personas que están literalmente allí en la ciudad de Jerusalén para la Pascua. Eso significa que en cada habitación, en cada posada, hay alguien hospedándose. Cada lugar extra en cualquier casa se llenó, y seguro con más de uno, cada uno hospedándose. Piensen, es una población que se ha cuadriplicado por 2 semanas. Y un punto importante a tener en cuenta es que todos están visitando el templo. No es que vienen a una conferencia en una parte de la ciudad y luego van otro grupo a otro lugar en otra parte de la ciudad. No, para nada, todos vienen al templo. Y el templo tiene un patio exterior bastante grande, que se llama el atrio de los gentiles. Era grande, pero con esa cantidad de personas, así fuera muy grande, se veía pequeño. Estaba a tope. Estaba casi como el Transmilenio en hora pico. No igual, pero muy lleno, digámoslo así. El patio de los gentiles y todo alrededor recibía esta masa de humanidad que venían al templo para hacer los sacrificios y para adorar. ¿Cuántos animales sacrificaron? Josefo dice que 250.000. La matanza de animales tenía lugar oficialmente a las 3 en punto, entre las 3 y las 6 de la tarde. Pero con tantos animales seguramente comenzaban a sacrificarlos inclusive antes. Habría gente viniendo, yendo para allá, para acá, con el propósito de traer el sacrificio para ser ofrecido. Y habían allí otras personas. Allí estaban también las personas que solían comprar y vender fuera del templo. Y estas se habían mudado dentro del patio de los gentiles, eso es lo que dicen los historiadores. Y se habían mudado porque los sumos sacerdotes se habían metido en el negocio de venta de animales para el sacrificio. Y la razón por la que vendían animales para ser sacrificados es porque esas personas que venían de afuera venían en caminatas largas, distancias largas, y es inconveniente traer, y engorroso además, traer un animal con ellos para el sacrificio. Entonces, si traían ese animal para el peregrinaje, y probablemente podría ser rechazado por las personas que verificaban si el animal era idóneo, si el animal era rechazado, entonces de todas formas tenían que comprar uno de los animales en el templo de todas formas. Entonces ellos, para ahorrarse eso, pues hacían el negocio allí en el templo. Entonces cuando Jesús entra al templo, no solamente ve esta cantidad de personas que van y vienen, también están estos mercaderes. Además hay algunas personas que aparentemente venían a hablar con Dios, a alabar a Dios y a adorar a Dios en medio de todas estas personas. Es decir, hay un gentío allí metido. Además están los cambistas sentados en sus mesas. Muchos tenían que en esos momentos pagar el impuesto al templo judío, que es en moneda solamente israelita o judía, solamente podían pagar en eso. Si ellos traían otro dinero, tenían que cambiarlo, por eso estaban los cambistas allí. Además, para poder pagar por los animales, necesitaban cambiar dinero. Y estas personas que vienen de otros países tienen una moneda diferente, y por eso tienen que ir a esas mesas de cambios. Y en el cambio también hay una ganancia, dicen que hasta un 12% existía de ganancia. Es decir, el negocio era un negocio redondo. Así era como se movía el comercio en el templo. Y hay algo más allí metido, los animales, los bueyes, ovejas, palomas, todos están ahí. Y cuando Jesús ve esto, en el templo dice, pero vosotros la estás haciendo cueva de ladrones. Eso es lo que dice Jesús en Mateo 21:13, cuando está en la última Pascua. Eso lo dice cuando limpia el templo antes de su partida. Pero es lo mismo que hace al comienzo de su ministerio.
Y también allí, dentro de todo esto, hay 300 policías judíos para asegurarse de que todo el templo esté en orden. Además, los romanos, ellos construyen allí un sitio para que pudieran observar dentro del templo lo que estaba sucediendo. Todo lo veían desde un lugar alto. Esto por si era necesario. Podrían entonces, si hay algo diferente, algo que está moviéndose dentro del templo, ellos mandan un pelotón de soldados romanos para sofocar cualquier tipo de acción que fuera amenazante. Así que el lugar está bien asegurado y además en el templo, pues las personas se supone que vienen es a adorar. Jesús ve todo esto, la venta de animales, el cambio, los cambistas, las mesas, todo, y él ve todo esto y dice, están contaminando la casa de mi Padre. Ve su irreverencia, ve el mal uso que le están dando al templo. Y recuerden, este es un lugar que es supuestamente para el arrepentimiento, un lugar de reverencia, un lugar de humildad, un lugar de adoración, un lugar de alabanza, pero era un mercado caótico, con un comercio abusivo y corrupto. Y nada, yo les digo, nada enfurece tanto a Jesús como la irreverencia. Y él en este momento actuó de una manera fuerte. De hecho, es la más fuerte que encontramos en los evangelios. Porque todo el resto del tiempo, él fue compasivo y misericordioso. Pero acá vemos su ira divina. Y si quieres saber qué provoca esta ira o furia divina, es una adoración hipócrita. Jesús ve todo esto y actúa con ira santa. Noten el versículo 15. Y haciendo un azote de cuerdas. Las cuerdas estaban por todas partes. Esto porque había animales en todo lugar. Y los animales siempre están atados a cuerdas. También habían cajas donde se guardaban las aves y estas también las cerraban con cuerdas. Entonces Jesús toma algunas de estas cuerdas y hace una trenza para hacerse un látigo. Y un látigo es un arma no tan potente para decenas de miles de personas que se encontraban allí, que fácilmente lo podrían haber sometido. Y recuerden, este es un hombre desconocido, este es el comienzo del ministerio de Jesucristo. No hay ninguna historia de Jesús que ellos conozcan. Nadie lo ha visto hacer ninguna cosa. Ellos no saben quién es Jesús. Él es solo un hombre. Él es solo un hombre en el templo en la fiesta de la Pascua. Tal vez, de pronto, reconocido como Galileo por la forma como se vestía. Y este hombre, con estas pocas cuerdas, desata un poder milagroso, porque no hay explicación humana para decir lo que acá pasó. El milagro es este. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. En este momento no hay relámpagos, no hay truenos, no hay una legión de ángeles, no hay trompetas sonando desde el cielo, simplemente son las cuerdas que los expulsan. Y ese es un acto de poder inimaginable. Voltea las mesas de los cambistas y las personas cogen todo lo que pueden y evacúan el lugar y salen inclusive de manera ordenada. Ni siquiera hay ninguna palabra de los romanos que envían a un pelotón a controlar la situación, a controlar la multitud. Tampoco dice la Escritura que alguien resultó herido. Probablemente algún pisón, o una raspadura de una mesa, un machucón, pero nada más. Eso no fue un acto de crueldad contra la gente. Este fue un acto de juicio justo sobre un sistema corrupto. Por eso cuando la Iglesia Católica Romana usa este texto para justificar la Inquisición y la tortura y el encarcelamiento y la ejecución que hizo en la Edad Media, no tienen el fundamento, porque él nunca hizo nada malo, nunca hizo daño a la gente, él solamente atacó el sistema y por supuesto todos lo querían callar, los mercaderes querían detenerlo, la policía del templo querría detenerlo, la multitud querría detenerlo y todo lo que hubieran necesitado
sería un hombre corpulento que lo abrazara y lo tirara al piso y dijera, ya está. ¿Qué haces, amigo? Otros cogen el cable, las cuerdas y lo amarran, le amarran las manos y ya. Pero eso no sucede. Es un poder milagroso. Y el poder milagroso es ese control de multitudes. Es un control que no tiene explicación humana. El escritor pasa de un milagro familiar muy privado a este milagro público masivo en el que participan decenas de miles de personas y nadie puede hacer nada. Es una exhibición incomparable de fuerza divina que crea esta evacuación. Y todo esto mientras los comerciantes de forma frenética persiguen a sus animales, mientras los cambistas se apresuran a agarrar lo que puedan y todos son completamente obedientes. Y esto es una vista previa del poder que tiene Jesús para juzgar, ese poder que tiene y que nadie puede eludir. Quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre casa de comercio, dice en el versículo 16. Habéis corrompido la casa de mi padre. Este es el hijo leal de Dios, él es leal siempre a su padre. Y él va a hacer esto mismo a una escala masiva en su segunda venida. Solo que allí, en su segunda venida, habrá muerte. Apocalipsis dice que una espada saldrá de su boca y habrá una matanza como nunca nadie el mundo ha conocido. Pero noten, él aquí no mata a nadie. Sin embargo, hace más que arrojarle unos tomates dañados al sumo sacerdote, porque no le caía bien. No, él pronuncia un juicio sobre todo el sistema de sacerdotes, sobre el sistema religioso, sobre el pueblo. Y en el versículo 17 dice, sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Ahora tiene que recordar estos 6 hombres. Estos 6 hombres, sus discípulos, eran verdaderamente creyentes del Antiguo Testamento. Eran seguidores de Juan el Bautista, preparándose para la venida del Mesías. Y Juan fue, si recuerda, quien les dijo, sigan a Cristo. Y ellos lo habían seguido. Han estado con él por un tiempo, una semana al menos, desde cuando comenzaron a seguirlo, porque fueron a la boda de Caná y pasaron unos días allí, más el viaje a Capernaum y luego el viaje a Jerusalén. Los discípulos conocen su Antiguo Testamento y cuando ven a Jesús hacer eso recuerdan Salmo 69:9, porque el celo de tu casa me ha consumido. Ellos conocen ese pasaje, ese Salmo 69 que fue escrito por David, y David está clamando a la gente a la verdadera adoración. David estaba llamando a la gente a la verdadera adoración y lo que estaban haciendo era ser rebeldes, ser hostiles, odio. La gente estaba en la misma condición que las personas en el templo en el tiempo de Jesús. Pero David está haciendo todo lo posible para llamarlos de vuelta a la fidelidad. Y David dice que le están maltratando, que le están odiando. Y luego dice en el versículo 9 de ese Salmo 69, porque el celo de tu casa me ha consumido y los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí. Y esto del celo de tu casa que me ha consumido quiere decir que los reproches que le estaban haciendo a Dios le dolían. Lo que dice es que cuando alguien critica a Dios, cuando alguien deshonra a Dios, él siente mucho dolor. Y por cierto, ahí es cuando se sabe si alguien es espiritualmente maduro. Cuando Dios es deshonrado y siente ese dolor. Piensen en David. Cuando vio a Dios deshonrado, siente ese dolor. Y los discípulos ven a Jesús hacer lo mismo, sentir ese dolor porque están deshonrando la casa de su Padre. Y por eso este salmo es un salmo considerado mesiánico, en ese sentido. Aquí está Jesús actuando como David, pero hay que decir que Jesús siente el dolor mucho más grande que lo que sintió David.
Jesús está consumido. En esta misma verdad, el celo por tu casa me consumirá. Dios debe ser glorificado. Dios debe ser glorificado en todo. Y Dios no estaba siendo glorificado allí. Y Jesús básicamente declara todo como una irreverencia, como blasfemia. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Este es el relato del milagro. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros ahora? Ya no hay templo. ¿Qué es esto entonces? ¿Cuál es el mensaje que recibimos aquí como individuos a la luz de esta acción de nuestro Salvador? Bueno, como dije, no hay templo, pero nosotros somos el templo en el que viene a morar el Espíritu Santo. Y esa es una promesa básica, cristiana, fundamental. Y es muy importante a tener en cuenta que nuestro cuerpo es el templo, particularmente con esta situación que estamos analizando. El cristiano debe tener en cuenta que es un templo. La salvación cristiana significa no solo que son perdonados, no simplemente que esta sangre los va a limpiar, no simplemente que ya no va para el infierno. Dios le ha perdonado todos los pecados, pero no es simplemente eso. Y no solo tampoco que recibe una nueva naturaleza. Gracias a Dios le damos por esas glorias, por esas cosas que son gloriosas. Todas son importantes y son vitales y son esenciales. Pero la salvación cristiana ofrece algo más allá. Y eso que ofrece es asombroso. Y no es nada menos que la morada del Espíritu Santo en cada uno de ustedes y de mí. Esta es la imagen que encontramos en muchos lugares de las Escrituras. De hecho, no hay duda en absoluto acerca de esto. Escuchen el versículo 15, el capítulo 14 de Juan. Nuestro Señor está allí mirando a estas personas, les recuerda que las va a dejar, pero que no las va a dejar sin consuelo. Y en el versículo 15 dice esto: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Está hablando del Espíritu Santo. En el versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Esa es la plenitud de la experiencia cristiana. No es solo el perdón, no son solo unas bendiciones iniciales, sino el propósito final es que el Espíritu Santo habita en los hombres. En la segunda epístola a los Corintios, Pablo, allí en el capítulo 6, habla de esta gran promesa. Los corintios, habiendo hecho las preguntas acerca del templo con los ídolos, etcétera, Pablo les dice en el versículo 14, dice: no estéis unidos en yugo desigual con incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la inequidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Y luego en el versículo 16 dice: ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como dijo Dios. Habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y yo seré para vosotros Padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora en el capítulo primera de Corintios, capítulo 6, el apóstol lo deja con claridad en el versículo 19, dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bueno, ahora bien, aquí digo,
hay algo que debería hacerles ver claramente la importancia de esto. Y hay algo que siempre debe tener en mente con respecto a su fe, o como lo dice Pablo en Efesios 3, él está orando allí para que Dios les conceda, de acuerdo con las riquezas de su gloria, que sean fortalecidos en su espíritu, en el hombre interior. Y él les dice: por esta causa pues doblo mis rodillas, dice Pablo, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe todo nombre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Ahora, mi punto es que nunca debe contentarse con menos en la vida cristiana. Debe llegar a considerar, debe llegar a entender que sus cuerpos son templos. Y esa es la enseñanza de la Escritura. Los creyentes están siendo guiados para que se den cuenta de que todo eso es posible porque son creyentes en Cristo. Entonces la posición o la proposición fundamental es que sus almas son templos del Espíritu Santo. Y por eso debe hacerse esta pregunta: ¿cuál es la condición de ese templo? Y aquí está la relevancia de lo que hablamos acerca de la limpieza en el templo en tiempos de Jesús. Aquí cobra relevancia el incidente en el templo de Jerusalén. Y ahora permítame dejarlo muy claro, que estoy hablando acá de personas cristianas. No estoy preocupado en este momento ni en esta mañana con aquellos que no son cristianos. Estoy hablando específica y particularmente a la gente cristiana. Nuestro Señor estaba en el templo el que Dios había provisto para recibir al pueblo de Israel y para que allí ellos mismos pudieran ofrecer sacrificios. Nuestro Señor allí no está tratando con los gentiles, está tratando con los judíos, está tratando con personas religiosas, está tratando con su propio pueblo, con el pueblo de Dios. Y es importante que tenga en cuenta esto, porque de lo contrario va a perder el punto, el sentido de todo esto. Y por eso debe examinar el templo exactamente como lo hizo nuestro Señor en esa ocasión. El mensaje para nosotros es este. La pregunta que se debe hacer es esta: ¿cuál es el estado y la condición de mi alma? La analogía es similar a lo que nuestro Señor encontró cuando visitó el templo de Jerusalén. Y lo que nuestro Señor encontró fue un abuso de muchas cosas. El lugar estaba siendo utilizado para servir a hombres egoístas. Las ceremonias estaban siendo abusadas. Y las cosas que eran probablemente legítimas en sí mismas, como la compra y la venta de ganado vacuno y ovino y las palomas y el cambio de dinero, que son necesarias o eran necesarias, pero lo habían puesto como lo más importante, habían hecho de eso lo principal. Esto se había convertido en lo principal en el templo. Y el hombre estaba haciendo un mal uso de ello y apropiándose indebidamente e incluso abusando de esto para servir su propio egoísmo. Y nuestro Señor lo resume diciendo que habían hecho la casa de mi Padre en una casa de comercio. Y aquí digo, estamos llamados a examinar nuestra alma, a examinar su alma. ¿Cuál es la condición de su alma esta mañana? Si la mira, ¿qué encontraría allí? Él lo ve todo. ¿Y qué ve? ¿Ve pecado? ¿Ve el mal? ¿Ve cosas que suceden que no deberían estar allí? ¿Hay algún elemento de incredulidad? ¿Hay algún elemento de duda o de incertidumbre? Lo que ve son cosas feas
sucias e indignas, ¿qué se encuentra? ¿Qué se encuentra allí? ¿Qué pasa con sus pensamientos, con sus imaginaciones, con sus intenciones? El principal problema con estas personas era que estaban abusando del templo, estaban haciendo un mal uso del templo. Y las mismas cosas que Dios les había designado como formas y medios de adoración, el templo estaba para eso, para que ellos pudieran adorar, los sacrificios eran para eso, para que ellos pudieran hacer sus sacrificios a Dios. Todos tenían unos propósitos dignos, fines dignos, pero ellos lo estaban usando para su propio propósito. Y aquí está la gran cosa que debe preguntarse: ¿qué uso le está dando al Evangelio de nuestro Señor y Salvador? ¿Qué piensa ahora que cree en la doctrina de la justificación por fe? Ahora que cree en el perdón gratuito por todos sus pecados, ¿qué uso le está dando a eso? ¿Está haciendo uso de eso para decir que, bueno, ya no importa lo que hago porque al final, pues voy a ser perdonado, ¿no? En otras palabras, ahora soy un creyente en el Señor Jesucristo. Sé que voy a ser perdonado y no hay duda alguna sobre eso. Entonces deducen que pueden hacer lo que quieran. Solo tienen que arrepentirse y decir, lo siento, y van a ser perdonados. El que peca y reza empata, ¿no? Eso al final es estar comerciando con la sangre de Cristo. ¿Está usted utilizando los medios de gracia? Él nos ha dado unos medios de gracia, nos ha dado la oración como un medio de gracia para poder acercarnos a nuestro Señor. Está usando la oración para otro fin. Está usando las glorias del Evangelio simplemente para aliviar su conciencia, simplemente para permitirle pecar. Como yo igual ya soy perdonado, me voy a lanzar a pecar porque ¿qué más da? Simplemente sé que ya no voy a tener el castigo. Es algo terrible si así hace. Y creo que a medida que todos nos examinemos muy adentro de nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta de que somos culpables de esta cosa terrible. Por eso, cada uno debe examinarse a sí mismo. Y así no lo haga, igual va a ser juzgado. Pablo en 1 Corintios 11 nos exhorta a examinarnos. Por tanto, examínese, dice el versículo 29, cada uno a sí mismo. Y entonces está hablando esto para tomar la cena. Coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Eso es lo que dice 1 Corintios 11. Y si no quieren ser juzgados y condenados con el mundo, él dice, examínense a sí mismo y desháganse de estas cosas. Revisen sus vidas. No hay nada más terrible que estar usando un medio de gracia como es la cena o la casa del Señor, la iglesia, las bendiciones y las glorias que se reciben con el Evangelio para fingir o para tomarlas como un fin personal y egoísta. Y hermanos, reflexionar en estas cosas no es muy común hoy día. La adoración de Dios no es popular. Ahora, ¿qué se hace? Como les dije, en esas iglesias se adora al hombre. Y muchos usan la iglesia, el término iglesia, las cosas que Dios ha provisto para que nosotros le podamos adorar. Y lo que hacen es robarse la gloria que le pertenece a Dios. Los objetos de gracia para su adoración se convierten en objetos de comercio. Así que nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos para saber en dónde estamos. Tome tiempo, pare de su vida agitada y tome tiempo para evaluar en dónde se encuentra. ¿Cómo está el templo? ¿Cómo está el lugar donde viene a morar el Espíritu Santo?
Él no lo va a obligar. Él no le está obligando. Es fácil poner el Espíritu Santo de lado y salir y pecar. Por eso, examínese constantemente. Constantemente examínese a ustedes mismos. No espere al día que vamos a tener la cena, porque es ese día, ese minuto antes de tomar la cena, entonces ahí sí vamos a examinarnos. Esto debe ser constante, permanente, porque de otra forma está permitiendo que el pecado abunde y dañe su vida al final. Vamos a orar. Padre, venimos ante ti con temor. Con temor porque a veces estos medios de gracia, la iglesia, la misma cena, la oración, los tomamos de manera superficial. Inclusive cuando participamos de la cena cada mes, no hacemos un examen genuino de nuestro corazón, y por eso mi oración es por mis hermanos y por mí, para que así sea, Señor. Prepáranos, continúa preparándonos en cada momento de nuestras vidas, evaluando todo lo que hacemos con discernimiento. Y muéstranos, Señor, las cosas que están mal en nuestras vidas. Ayúdanos a confesar y a dejar de lado todo lo que te desagrada. Perdónanos, Señor, límpianos, lávanos, que seamos honestos en ese autoexamen que nos hacemos, honestos al arrepentirnos. Y, Señor, que no lleguemos a ese punto donde vamos a ser disciplinados. Queremos, Señor, que tu favor siempre esté sobre nosotros. Queremos, Señor, que el gozo de la salvación nunca parta. Que nos des ese entendimiento correcto de quiénes somos a la luz de tu palabra. Que abras nuestro corazón, Señor, que abras nuestro ser a esa palabra de verdad, y que por medio de ella tú confrontes a cada uno de nosotros, que nos muestres cuáles son los caminos que debemos seguir, que tu Espíritu Santo, Señor, sea aquel que nos muestra el camino correcto, y que todo esto sea para la gloria y honra de aquel que se lo merece, tu Hijo Jesucristo.